Revelado. El increíble momento en que un millonario descubre el secreto oculto de su esposa. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del despacho de Alejandro, un lugar que siempre había sido un santuario de su éxito. Cada rincón de su casa estaba impregnado del eco de su historia, fotos de familia, recuerdos de su infancia en el barrio y premios que marcaban su imponente ascenso en el mundo de la tecnología. Sin embargo, esa misma mañana, un silencio inquietante se apoderó del ambiente. Mariana, su amada esposa, había estallado en una discusión sobre las finanzas familiares, algo habitual en los últimos meses, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Durante años, Alejandro había estado concentrado en construir su imperio, olvidando las conversaciones sinceras que solían tejer su conexión. La ambición se había convertido en un velo, ocultando lo que más valoraba. El tenso enfrentamiento había dejado a Mariana al borde del colapso. ¿Qué importa tener tanto si no podemos ser felices?, le había dicho. Su voz trémula resonaba en su mente mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Él la observaba, sintiendo un malestar que no podía explicar y la presión de un futuro que parecía cada vez más lejano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tensión en su casa crecía, Mariana finalmente decidió abrir su corazón. Hay algo que no te he contado, algo que me pesa desde hace años. La mirada de Alejandro se volvió sombría. ¿Qué podría ocultarle? Entonces, las palabras de su esposa comenzaron a fluir con un torrente de emociones contenidas. Su padre, un hombre lleno de miedos, había construido un negocio próspero que nunca se atrevían a compartir, temiendo el juicio de la comunidad y la posible desaprobación de su esposo. Ella nunca quiso desmerecer el esfuerzo de Alejandro, pero el secreto crecía como un monstruo en su pecho. El eco de su revelación era como un martillo golpeando el yunque de su conciencia. Aquella vida que pensaba que sabía se desmoronaba ante sus ojos. «Siempre he vivido con miedo a que creyeras que era menos que tú», susurró Mariana. Las palabras retumbaron en su mente y Alejandro se sintió atrapado, confrontado por la realidad de su egoísmo. Sin embargo, justo cuando comenzaba a procesar la profundidad de la confesión de Mariana, un puñal inesperado se hundió en su mundo. Su socio, un amigo de años, lo había traicionado. Las finanzas de la empresa, algo que él había considerado sólido, estaban bajo amenaza. Alejandro sintió que su mundo se oscurecía. El peso del dolor era abrumador. Se enfrentaba a la encrucijada de su vida. Su ambición había dejado de ser un motor de progreso y se convertía en un lastre. La idea de Mariana como la clave para entender su verdadero legado lo aterraba. ¿Qué significa tener éxito si al final del día estoy solo?, reflexionaba mientras su mente se debatía entre la desesperación y la rabia. ¿Podría realmente dar un paso atrás y confiar en el legado que había desestimado? En medio de la presión, la angustia se intensificaba. Alejandro se sentó en el borde de su silla, los músculos tensos, como si el aire se hubiera evacuado de la habitación. La verdad de Mariana chocaba con su ego y su identidad. En ese instante dejó escapar una pregunta que le quemaba. ¿Y si todo lo que he logrado no valiera nada si no puedo compartirlo contigo? La respuesta de Mariana permanecía suspendida en el aire, llena de potencial y dolor, mientras un nuevo futuro comenzaba a moldearse, pero aún permanecía en la penumbra. Todo podía cambiar en un instante.
Alejandro caminaba por la casa, cada paso resonando en su mente como un recordatorio de la fragilidad de su mundo. Las paredes, adornadas con los logros que tanto valoraban, parecían burlarse de él. Su mente, un torbellino de pensamientos contradictorios, luchaba entre la ira por la traición de su socio y la confusión respecto a los sentimientos de Mariana. La duda se asomaba en cada rincón. ¿Cómo pude estar tan ciego? Esa misma mañana, al enfrentarse con la realidad de su ambición desmedida, comenzó a atravesar un proceso interno que nunca había considerado. La culpa y el remordimiento surcaban su ser mientras reflexionaba sobre cada momento en que había dejado de lado a Mariana en pos de un éxito financiero. ¿Era realmente necesario?, se cuestionó. En su búsqueda de reconocimiento, había sacrificado lo que debería ser el motivo principal de su éxito: la felicidad compartida. Alejandro se sentó en su escritorio, observando los premios que lo habían hecho sentir orgulloso en el pasado. Uno tras otro, cada trofeo se volvía un recordatorio del precio que había pagado. En esos instantes empezaba a vislumbrar que el verdadero éxito no se medía en cifras, sino en el nivel de satisfacción y conexión emocional que lograba cultivar. Su mente empezaba a abrirse a la idea de que, si bien había sido un líder eficaz en los negocios, había fracasado en lo que realmente importaba: ser un esposo presente y amoroso. Decidió que era momento de actuar. Debía iniciar una conversación honesta con Mariana. La traición de su socio había reavivado un despertar en él, un impulso de cambiar su enfoque vital. No podía dejar que el miedo le impidiera confrontar sus propios demonios. ¿Y si Mariana me quiere solo por lo que soy y no por lo que tengo?, se preguntó, sintiendo que estaba a un paso de descubrir su verdadero yo. Con el corazón acelerado, fue en busca de Mariana. La encontró en la cocina, preparando un té. Aquel gesto cotidiano se sentía extraño y ajeno, como un recuerdo de un tiempo perdido. Cuando ella levantó la mirada, Alejandro supo que este era el momento de abrirle su corazón. Mariana, he estado pensando mucho en lo que hablamos esta mañana. Necesito que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Mientras hablaba, notaba cómo la tensión en el aire comenzaba a transformarse en una escucha activa por parte de ella. Mariana le respondió con serenidad, pero no pudo ocultar la tristeza que brillaba en sus ojos. Alejandro, siempre he querido que nos enfoquemos en ser felices juntos. El dinero no significa nada si no puedo compartirlo contigo, pero siento que aún hay muros entre nosotros. Las palabras de su esposa resonaban en su interior. Era hora de desmantelar esos muros. Todas las decisiones tomadas en pos de la ambición comenzaban a tambalearse, y Alejandro sintió una determinación creciente por cambiar el rumbo. De repente, un nuevo dilema se presentó. No solo se trataba de redimir su relación, sino de enfrentarse a la inminente crisis financiera de su empresa. Reconoció que su camino hacia la redención también requería tomar decisiones firmes y recalibrar su enfoque profesional. Alejandro sabía que necesitaría apoyarse en sus habilidades y en las lecciones aprendidas de la traición. Es momento de transformar esta crisis en una oportunidad, pensó mientras miraba a Mariana con una mezcla de amor y gratitud. Sin embargo, al descendente de esta nueva perspectiva, aún había incertidumbres que no podía ignorar. El futuro podría ser brillante, pero también podría traer enormes desafíos. En medio de la angustia y el miedo de lo que vendría, un pensamiento persistía. Laura, mi exsociedad, puede intentar perjudicar todo lo que he construido. Esa sombra de amenaza se cernía sobre él, pero aún así se sintió listo para afrontar cualquier adversidad siempre y cuando tuviera a Mariana a su lado. Mientras la conversación continuaba, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero aliado sería su disposición a cambiar y su capacidad para aprender de la adversidad. Un nuevo capítulo se estaba abriendo, una que entrelazaba crecimiento personal y profesional en una sola trama. Pero aún quedaba un camino por recorrer, y las dudas mantenían su aliento contenido.
¿Seré capaz de enfrentar a Laura y salvar todo lo que he construido? La tensión estaba en el aire y la respuesta permanecía en la penumbra. Alejandro se despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La noche anterior había significado un primer paso hacia la reconstrucción de su relación con Mariana, pero también había desencadenado una cadena de pensamientos inquietantes. Las palabras de su esposa lo perseguían. Siento que aún hay muros entre nosotros. Esa declaración resonaba en su mente, instándolo a enfrentar no solo sus propias barreras emocionales, sino también los desafíos que se avecinaban en el ámbito laboral. Consciente de que no podía permitir que su vida personal convirtiera en un caos su vida profesional, se sentó en su escritorio, se armó de una libreta y comenzó a delinear un plan. Sus primeras decisiones serían estratégicas, basadas en la necesidad de solidificar su empresa tras la crisis inminente. Necesito reunir a mi equipo, se dijo al mismo tiempo que sentía una punzada de ansiedad. Era un liderazgo que no había ejercido de esta manera en mucho tiempo. La transparencia había sido una casualidad, no un plan. Así, en pie de guerra contra sus propios miedos, decidió convocar a una reunión con los ejecutivos de su empresa. Él mismo sería el portador de las malas noticias, pero también el mensajero de la esperanza para un nuevo inicio. Las horas posteriores fueron un torbellino de preparativos. Más allá de los números y las proyecciones financieras, sabía que debía comunicar una visión clara. Esto no era solo una cuestión de sobrevivir, era el momento de transformar la crisis en sinergia. Deseaba transmitir que, juntos, podían no solo salvar la empresa, sino hacerla resurgir renovada, como él mismo se proponía hacer con su relación con Mariana. Cuando llegó al despacho donde se llevaría a cabo la reunión, sintió un golpe de adrenalina recorrerle el cuerpo. Los rostros de sus colegas reflejaban incertidumbre, pero también un destello de curiosidad. Era el instante de mostrar su verdadera esencia, aquella que había dejado de lado por años bajo el peso de los outcomes financieros y los logros individuales. Gracias a todos por venir, comenzó con la voz firme. Hoy estamos aquí para hablar del futuro. Hay desafíos que enfrentar, pero también oportunidades para crecer y aprender. A medida que iba exponiendo la situación, notó cómo los rostros de sus colaboradores se iluminaban con cada palabra de optimismo que salía de su boca. Era un tono que no utilizaba desde hacía tiempo y era significativo. Pronto, la reunión se tornó en un diálogo abierto. Las ideas fluyeron y cada intervención se sentía como un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Alejandro comenzó a notar un cambio en su forma de interactuar. Dejó de ser el jefe distante y se convirtió en un líder proactivo, receptivo y predicador del trabajo en equipo. A través de la crisis, empezó a ver oportunidades que antes habían sido invisibles. Al finalizar la reunión, Alejandro sintió un renovado sentido de propósito. La energía positiva del equipo le infundió la fuerza necesaria para encarar los próximos días. Recordó entonces una lección que Mariana siempre había enfatizado. La conexión es el verdadero valor. Se percató de que también debía llevar ese aprendizaje a su hogar. La reconexión con Mariana ahora era tan importante como reconectar con su equipo. Sin embargo, a medida que regresaba a casa, la preocupación lo envolvía de nuevo. Las inseguridades sobre su relación aún persistían. ¿Cómo puedo asegurarme de que Mariana se sienta verdaderamente segura a mi lado?, se preguntó. Esta inquietud lo llevó a reflexionar sobre su rol como esposo y cómo podría ofrecer no solo su presencia, sino su disposición emocional. Al llegar, encontró a Mariana en la sala, con un libro en las manos. Su rostro irradiaba calma, pero Alejandro se dio cuenta de que necesitaba más que eso. Era el momento de abrirse y compartir la nueva perspectiva que había adquirido. Quería que ella supiera que, así como estaba dispuesto a trabajar por su empresa, estaba igualmente comprometido a cultivar su relación. Mariana, empezó, sintiendo una oleada de emoción.
Quiero que hablemos. Quiero que construyamos nuestros propios cimientos, libres de muros. He aprendido que no podemos abordar esto solos. Ella levantó la mirada, y en ese instante Alejandro entendió que había dado un paso significativo hacia adelante. A medida que la conversación se profundizaba, un sonido resonó en su teléfono, un mensaje imprevisto que lo dejó alerta. Era de Laura, su antigua socia, y decía simplemente: «Podrías necesitarme más de lo que piensas». El humor en su voz lo hizo temer por la sombra que seguía persiguiéndolo. Atrapado entre el deseo de resolver su vida personal y la amenaza inminente de su pasado, Alejandro sintió que la calma era efímera. La presión aumentaba y sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Alejandro miró el teléfono un segundo, como si la pantalla brillara con promesas ocultas. Cada palabra de Laura parecía reproducirse en su mente, como un eco de tiempos y decisiones que había enterrado. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para volver a centrar su atención en Mariana, quien lo observaba con curiosidad. Era evidente que ella había captado la interrupción y la inquietud en su expresión. ¿Algo importante?, preguntó ella, levantando una ceja. Las dudas comenzaron a desbordarse dentro de él. Decidió guardar el mensaje por un momento. No quería que sombras del pasado interrumpieran su momento presente. Se obligó a respirar profundamente, a dejar que el aire llenara sus pulmones antes de responder. «Solo un mensaje de trabajo, pero lo importante ahora es nosotros», dijo, buscando que su tono transmitiera sinceridad y compromiso. La verdad era que había un temor latente en él. ¿Qué podía significar el regreso de Laura? Recordaba el potencial de caos que había traído en su vida, y aunque se sentía fortalecido por el nuevo enfoque en su trabajo y su relación, la inquietud persistía. Mariana sonrió con ternura, y Alejandro sintió una chispa de conexión. Era un momento revelador, en el que comprendió que, aunque la profesionalidad era importante, la vulnerabilidad también tenía su valor. Estaba decidido a derribar los muros que existían entre ellos, pero no podía evitar sentir que la sombra de Laura seguía intentando afectar su presente. «Quiero ser más claro contigo», empezó Alejandro nuevamente. «He estado pensando en cómo podemos reconstruir lo que teníamos. No quiero que haya barreras, ya sea por la falta de comunicación, el estrés del trabajo o siquiera el peso de mi pasado». Sus palabras fluían con sinceridad, pero también con la pesadez de un secreto que había estado guardando. Mariana lo miró profundamente. Ella era una mujer inteligente y perceptiva. Supo, de alguna manera, que algo perturbaba a Alejandro. «Te escucho, pero también siento que hay algo más que no me cuentas. Estás lidiando con mucho en este momento. No debería ser un peso para ti solo». Él asintió, sintiendo el calor de su apoyo, pero sin encontrar el momento adecuado para revelar lo que había estado cernido en su mente. «Estoy intentando equilibrar muchas cosas. Estoy comprometido a hacer esto funcionar, en el trabajo y contigo, y sé que necesito ser más honesto, pero hay partes de mi pasado que aún me persiguen». «¿Laura?», murmuró. El nombre se deslizó entre ellos como una sombra. La atmósfera se volvió tensa, como un hilo en la cuerda de un arco, listo para ser soltado. Alejandro dudó, sintiendo cómo cada palabra podría tener un peso considerable en su relación. Era un terreno inexplorado, lleno de peligro y potencial. «Sí, es complicado», admitió, sintiendo una mezcla de impotencia y determinación. «Ella me contactó, y eso me hace cuestionar todo lo que construí». Otro resplandor del teléfono rompió el silencio, una vibración que lo hizo saltar. Era un mensaje de Laura una vez más. Su instinto le decía que no lo abriera, que no diera poder a lo que había tratado de dejar atrás. Pero su mente, ávida de respuestas, consideraba la posibilidad de que Laura tuviera información que lo podría ayudar, no solo en su trabajo, sino en la vida misma. «Déjame un momento», dijo, con una mezcla de contexto y decisión. «Necesito procesar esto». Se apartó, incapaz de evitar la atracción hacia la incertidumbre que venía de su pasado. El dilema entre su vida personal y profesional empezaba a intensificarse, como si todas las decisiones se agolpaban en un punto crítico.
Mientras leía el mensaje, el aire se volvía más denso, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podía permitirse reencontrarse con alguien que había dejado atrás? Mientras meditaba sobre el mensaje, un nuevo conflicto se comenzaba a gestar en su interior, y Alejandro supo que el verdadero reto se estaba acercando, como un tornado que barre todo a su paso. Ante su voz interior, la pregunta final resonó en su mente. ¿Estoy listo para confrontar lo que no se ha resuelto? La incertidumbre lo presionaba, y supo que la respuesta podría cambiar cada aspecto de su vida. La vibración del teléfono aún resonaba en su mano, mientras Alejandro se apartaba, el corazón acelerado y la mente en un torbellino de preguntas. Era un dilema que había mantenido oculto por tanto tiempo. La sombra de Laura no solo era un eco del pasado, sino también un recordatorio de decisiones no tomadas, de caminos caminados y abandonados. Con cada nuevo mensaje, la posibilidad del reencuentro se convertía en un mordisco helado en su estómago. Respiró profundamente, buscando claridad. En su carrera había aprendido a gestionar crisis, pero este era un terreno personal. Se sentó en un banco del parque, donde los rostros ajenos parecían desvanecerse, dejando solo la conversación que tenía con su propio ser. ¿Por qué este retorno lo afectaba de tal manera? La imagen de Mariana apareció en su mente, con su mirada comprensiva y su sonrisa constante. ¿Cómo podía seguir adelante con esta nueva relación mientras una parte de él no había sanado del todo? Sabía que la honestidad era la clave para construir algo verdadero. Pero, ¿era su pasado una carga que Mariana debía cargar? Esa pregunta lo atormentaba. Decidió hacer una lista mental, lo que había aprendido en su camino profesional, las técnicas que había implementado para manejar conflictos en su trabajo y los principios del liderazgo que había cultivado. Comunicación abierta, confianza y resolución de problemas, murmuró para sí mismo. ¿Podía aplicar esas enseñanzas a su vida personal o estaban destinadas solo a existir en el ámbito profesional? Cada una de las habilidades que había desarrollado lo fortalecía, pero también se preguntaba si sería capaz de compartir su vulnerabilidad sin sentirse despojado de su dignidad. Había aprendido a liderar y a inspirar, pero ¿podía ser también un seguidor de su corazón? Es momento de actuar, se dijo mientras ajustaba la corbata, su característico gesto de autorregulación. Sabía que debía hablar con Mariana, abrir un diálogo sincero, surcar la línea entre el pasado y el presente. Pero el peligro de esa revelación estaba como una niebla espesa en su mente. Si Laura había regresado para arrebatarle lo construido, ¿cómo se protegería sin parecer débil o indeciso? Con cada paso que daba hacia el café donde Mariana lo esperaba, sentía la presión de tomar decisiones difíciles, enfrentarse a sus propios demonios. ¿Cómo respondería a su pregunta inevitable sobre el regreso de Laura? La necesidad de resolver sus propios conflictos internos se convirtió en una fuerza motriz. Antes de aceptar plenamente su relación con Mariana, Alejandro comprendió que necesitaba confrontar a Laura. Tomar acción fue su manera de empoderarse, de dejar de ser marioneta de los hilos del pasado. Al llegar al café, vio a Mariana sentada inmersa en un libro. La luz del sol iluminaba su rostro, reflejando la calidez que él anhelaba. Pero a cada paso, la fría brisa del recuerdo de Laura lo seguía. Cuando ella alzó la vista, una mezcla de preocupación y ternura lo abrazó. Alejandro sintió el peso de la sinceridad en su pecho. «Necesitamos hablar», dijo, sintiendo que cada palabra traía consigo un peso inmenso. Mariana cerró el libro y lo miró con atención. ¿Sobre qué? La respuesta era obvia, pero aún así se sentía como atravesar un campo minado emocional. El aire entre ellos crujía, prometiendo revelaciones que podrían devastar su conexión o fortalecerla. «Sobre mi pasado», respondió, la tensión palpable en su voz. Dio el primer paso hacia el abismo, cuestionando su propia habilidad para enfrentar la verdad. El momento de la revelación había llegado, y con él la certeza de que no solo su futuro, sino también su transformación personal pendía de un hilo. Alejandro sintió que las palabras se le enredaban en la garganta.
A pesar de su experiencia liderando equipos y gestionando situaciones adversas en su trabajo, nada lo había preparado para este ejercicio íntimo de vulnerabilidad. Mariana lo miraba, sus ojos radiaban un interés genuino, pero también un asomo de ansiedad. Era el momento de abrirse, de ser valiente en un campo que nunca había explorado. Ella respiró profundamente, como si supiera que esta conversación requeriría fortaleza. Alejandro tomó un instante para ajustar sus pensamientos antes de lanzarse a la terrible pero necesaria revelación. Se dijo a sí mismo que la honestidad era la única vía hacia el crecimiento. Mariana, hay algo de mi pasado que me ha estado persiguiendo y que necesito que sepas. El aire se hizo denso entre ellos, y cada palabra que Alejandro pronunciaba parecía un ladrillo que caía al suelo de su relación. Habló de Laura, de su relación tumultuosa y de cómo había dejado una marca indeleble en su interior. Las sombras del pasado emergían y la fuerza de su recuerdo lo abrumaba, pero tenía claro que no podía permanecer anclado en esos fantasmas. Tenía que salir de este laberinto. Mariana escuchaba en silencio, su expresión cambiaba sutilmente, de la preocupación a la comprensión, y de ahí a la resignación. No quiero que esto sea un obstáculo entre nosotros, continuó Alejandro, pero tampoco deseo que este secreto me consuma. Cada palabra era un intento de conectar sus emociones con su entendimiento racional, como si buscara sellar un pacto de sinceridad con ella y consigo mismo. Mientras él hablaba, su mente viajaba por los pasillos de su experiencia laboral. Había enfrentado conflictos en la oficina que forzaron a su equipo a lidiar con lo innegable. La transparencia siempre había sido su lema profesional y ahora se reafirmaba en su vida personal. Pero el costo emocional de esta confesión era abrumador. ¿Sería suficiente su integridad para amortiguar el impacto de su revelación? Cuando terminó, el silencio se sintió como un océano entre ellos. La tensión era palpable y Alejandro observó cómo Mariana procesaba su confesión. La incertidumbre lo invadía. Aquel momento podría ser el inicio de una sana apertura o el fin de su relación. Su corazón latía con fuerza, cada segundo que pasaba amplificaba sus miedos. Finalmente, Mariana habló. Agradezco que me cuentes esto, pero debes saber que entenderé si necesitas resolver tus cosas con ella antes de seguir adelante. Esta situación es compleja, y si deseas sanarte, debes priorizarte. Su voz era tranquila, pero Alejandro podía notar la fragilidad que se ocultaba detrás de sus palabras. Dijo lo correcto, pero también dejó abierta la puerta a nuevas complicaciones. Alejandro se dio cuenta de que había hecho lo correcto al abrirse, aunque el camino hacia adelante era incierto y lleno de desafíos. La conversación había cambiado su perspectiva. Ya no era solo un conflicto a resolver, sino una oportunidad de sanación. Tal vez lo que había aprendido en su vida profesional podría aplicarse en este nuevo capítulo emocional. Pero, ¿podría realmente cerrar la puerta a Laura mientras su sombra aún lo alzaba en sus pensamientos? Ante esa interrogante, el dilema se intensificaba. Había llegado el momento de reconocer que enfrentarse a Laura era inminente. Sin confrontar su pasado, difícilmente podría seguir adelante. A medida que la conversación se desvanecía en un murmullo, Alejandro sintió que una nueva determinación lo invadía. No solo necesitaba claridad respecto a Laura, sino también continuar su camino con Mariana en un lugar de honestidad. El camino sería largo, pero en su interior la chispa de la transformación había comenzado. Al salir del café, el cielo se oscureció, como si anticipaba la tormenta que estaba por venir. La próxima conversación con Laura no solo sería un duelo con su historia, sino un paso decisivo hacia su propio renacer. La pregunta que lo martillaba en su mente resonaba con fuerza. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a su pasado, o se estaba preparando para perderlo todo de nuevo? Su intento de enfocar su mente en el día a día se multiplicó en ansiedad y vacíos. Alejandro sabía que la próxima conversación con Laura no podía retrasarse. A medida que caminaba por las calles iluminadas de luces tenues, un frío repentino impregnaba el aire. Reflexionaba sobre todos los momentos en que dejó que su pasado dictara su presente.
Era un ciclo que le había costado mucho, no solo a él, sino a las personas que lo acompañaban en su camino. Tenía que hacerse responsable, más que nunca. La urgencia de reconocer su pasado lo empujó hacia adelante. En ese instante, Alejandro se detuvo, como si el mundo a su alrededor se congelara y solo él importara. Visualizó la conversación inevitable. Pensó en las palabras que pronunciaría y la manera en que Laura podría reaccionar. ¿Podría esta vez encontrar la manera de comunicarlo sin que se sintiera como una repetición del dolor? Mientras avanzaba, comenzó a repasar las lecciones aprendidas en su carrera. Cada conflicto enfrentado en el ámbito laboral le había enseñado el valor de la preparación, la claridad y sobre todo la empatía. Necesitaba aplicar esas mismas estrategias a su vida personal. Ponderó cómo había guiado a su equipo a través de tiempos difíciles, ayudando a otros a enfrentar sus propios desafíos. Era su momento de ser protagonista en su historia, no solo un espectador. Finalmente llegó a su oficina, donde se sentó en su silla de trabajo, su refugio en tiempos de crisis. Abrió su computador y comenzó a escribir. No era un simple correo ni un informe, sino una especie de carta que organizaba sus pensamientos. Plasmar sus emociones en el papel era una manera de ejecutar un plan y de confrontar sus propias inseguridades. «Laura, necesitamos hablar», escribió, justo antes de detenerse y morderse el labio. La decisión de dar un paso hacia la verdad lo obligó a mirar dentro de sí. Esa vulnerabilidad exactamente era lo que había tratado de evitar en el pasado. Mientras iba redactando, se dio cuenta de que su experiencia profesional no solo le facilitaba una habilidad de comunicación asertiva, sino que había cultivado dentro de sí una fuente de resiliencia. Había momentos en que había tenido que enfrentar la verdad de los demás y, sin embargo, había encontrado maneras de recuperarse y evolucionar a partir de estas interacciones. Cuando la carta estuvo lista, la imprudencia le hizo temblar las manos. Pero una voz interna más potente le instó a enviar el mensaje. La autocompasión había hecho su hogar en su corazón y sin duda se sentía más preparado para lo que vendría al enfrentar a Laura. El viento afuera azotaba con fuerza, un reflejo perfecto de su agitación interna. Sin embargo, en ese violento ajetreo sentía que había algo más poderoso, una calma creciente, una aceptación de que el crecimiento personal requería sacrificios. No podía controlar el resultado de su conversación con Laura, pero podía controlar su forma de enfrentarla. Finalmente presionó el botón de enviar, aliviando un peso del que no se había dado cuenta hasta ese momento. La espera ahora era palpable, le hacía cuestionar lo hecho. Pero la definición del valor había cambiado en él. Había elegido ser honesto, haber enfrentado su sombra en lugar de dejar que la controla. Sin embargo, un nuevo pensamiento surgió en su mente. ¿Y si Laura no podía perdonarlo? ¿Y si el resultado de este acto de sinceridad lo alejaba aún más de Mariana? Las dudas volvían a surgir, pero sabía que debía gestionar esos miedos. La transformación que él anhelaba no ocurriría sin el enfrentamiento a su propia realidad. Mientras miraba el reflejo en la pantalla del rostro incierto que tenía ante sí, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Una nueva pregunta emergió. ¿Realmente podría despojarse de los remanentes de su historia para construir un futuro que valiera la pena? La respuesta a esa pregunta estaba cada vez más cerca, pero el desenlace seguiría siendo un enigma. Su viaje de sanación apenas comenzaba, y el próximo paso podría definir no solo su futuro con Mariana, sino su relación consigo mismo. La noche se hacía eterna mientras Alejandro se encontraba en la oficina, sus pensamientos atrapados en un torbellino de expectativas y ansiedades. Había pulsado el botón de enviar, pero en su interior el eco de la decisión resonaba como un tambor atronador. La certeza de que todo cambiaría estaba latente, y a pesar de la sensación abrumadora que le invadía, había algo nuevo en él. La vulnerabilidad había empezado a gestar fuerza en su ser, un concepto que antes había visto como debilidad. Las horas pasaron con lentitud, cada instante estirando la tensión que percibía en su pecho.
Decidió aprovechar el tiempo mientras esperaba una respuesta. Necesitaba adentrarse en sí mismo y desterrar viejos fantasmas. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir una lista de decisiones que había tomado en ocasiones anteriores y cómo éstas habían afectado su vida. La primera, un trabajo que había rechazado por miedo a la responsabilidad. La segunda, la relación con Laura, donde la evasión había primado sobre la sinceridad. Cada ítem en la lista le mostró un patrón que lo incomodó. Había estado huyendo de las conversaciones difíciles, de las decisiones desconcertantes. Reconoció que, al evitar el dolor, se había encerrado en una prisión que él mismo había construido. El dolor no solo es parte de la vida, pensó, también es un catalizador de cambio. Esa reflexión lo llevó a un nuevo entendimiento, uno que había empezado a gestar en su carrera, pero que nunca había aplicado a su vida personal, la aceptación como primer paso hacia el crecimiento. Decidió que debía practicar la sinceridad en otras áreas, comenzando por su relación con su equipo. El día siguiente sería crucial. Tenía que abordar un malentendido con varios de ellos que había pospuesto, temeroso de perder la armonía del grupo al confrontar problemas. La clave estaba en ser claro y honesto, así como había sido con Laura. Al despertar, sintió un inusitado despertar de determinación. Comprendió que un líder no solo dirige, también escucha y aborda las crisis. Era su momento de asumir esa responsabilidad. Durante la reunión, los rostros expectantes de su equipo lo confrontaron y por un instante se sintió vulnerable otra vez. Se centró en su respiración, buscando la calma que había cultivado la noche anterior. Cuando habló, las palabras fluyeron con sinceridad. Explicó sus errores, compartió sus miedos y en ese acto de abrirse, vio cómo las barreras entre él y su equipo comenzaban a desvanecerse. Cometí un error al alejarme en lugar de enfrentar la situación. Quiero mejorar y necesito su apoyo, dijo, y para su asombro sintió que el aire se volvía más ligero. Sus compañeros comenzaron a compartir sus propias luchas, creando un espacio de colaboración que había sido un objetivo nunca alcanzado. Al final de la reunión, algo había cambiado en él. La aceptación se había convertido en un puente, no solo hacia una comunicación más efectiva, sino hacia un vínculo más profundo con su entorno. Sin embargo, a medida que la jornada avanzaba, un mensaje se hizo presente en su mente: Laura. El encuentro era inminente y con él enfrentaría una de las pruebas más importantes de su vida. Mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de su oficina, una mezcla de ansiedad y expectativa burbujeaba en su interior. ¿Qué tal si esta vez ella me rechaza más que antes?, pensó brevemente, pero se detuvo. Era momento de abrir su corazón sin miedo. Esa vulnerabilidad podría ser la clave para salir de su propia prisión emocional. Mientras las horas se acercaban al encuentro con Laura, Alejandro comprendió que su transformación no solo dependía de las respuestas de los demás, sino de su disposición a enfrentar lo que vendría. La incertidumbre era un campo fértil para su crecimiento. El verdadero desafío iniciaría cuando la verdad se expusiera. Fue en ese momento cuando la pregunta volvió a surgir con más fuerza. ¿Sería su honestidad suficiente para cambiar el rumbo de sus relaciones o seguiría atrapado en un ciclo de dolor? La respuesta estaba a minutos de distancia, y no podía evitar sentir que el momento crucial de su vida estaba finalmente llegando. El encuentro con Laura se aproximaba. Alejandro se miró al espejo, buscando alguna señal de fortaleza en su reflejo. Su mente revivía momentos compartidos, las risas, las complicidades, pero también los malentendidos y el silencio que había crecido entre ellos. A medida que la hora se acercaba, la ansiedad se transformó en determinación. Decidido a renunciar al miedo que había dominado su vida, tomó una profunda respiración y salió de la oficina. El camino hacia el café donde se encontrarían parecía extenderse interminablemente, cada paso resonando con una mezcla de nostalgia y resolución. Caminaba con la mente alerta, consciente de la carga emocional que llevaba. La vulnerabilidad que había empezado a abrazar le hacía sentir expuesto, pero a su vez empoderado. La importancia de la honestidad lo acompañaba,
una lección que había tardado en aprender. Al llegar, su mirada recorrió el lugar y su corazón se aceleró al encontrar a Laura sentada en una mesa en la esquina. Estaba absorta en sus pensamientos, ajena a la tensión acumulada en el aire. Se acercó y cuando ella levantó la vista, en sus ojos vio una mezcla de esperanza y temor. Ambos sabían que las palabras no dirían lo que sus corazones sentían, pero ¿podrían arriesgarse a ser vulnerables? Hola, saludó a Alejandro, intentando que su voz sonara firme. Laura sonrió, pero había un matiz de inquietud. La pequeña conversación inicial, vacía de significado, se convirtió rápidamente en un silencio palpable, marcado por sus miradas que buscaban la palabra correcta que rompiera el hielo. La decisión de ser honesto lo cruzó como un rayo. Laura, tengo que hablar contigo sobre lo que ha pasado entre nosotros, comenzó, sintiendo el nudo apretarse en su estómago. Sé que me he alejado y que he hecho más daño del que imaginé. Ella lo interrumpió, pero en lugar de palabras, sus ojos hablaban. Era una conexión que Alejandro estaba empezando a comprender. Sin embargo, el miedo a la reacción de ella le había hecho dudar en ocasiones anteriores. Pero hoy, en este café, en este preciso momento, la vulnerabilidad se sintió como una armadura. Te he fallado, continuó con sinceridad. Tuve miedo de enfrentarte, miedo a no estar a la altura. Pero he aprendido que enfrentar esos miedos es lo que me hará crecer. Quiero ser honesto contigo sobre cómo me siento y lo que espero de nosotros. Laura lo observaba fijamente, y por un instante Alejandro no pudo leer su expresión. En su interior, un torrente de emociones se agolpaba. Aunque había dado el primer paso hacia la honestidad, aún le faltaba mucho por construir. Ella necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Después de nuestras últimas conversaciones, he estado reflexionando mucho también, dijo finalmente ella, su voz temblando. No creo que podamos seguir así. Hay tanto que no hemos abordado. Pero al mismo tiempo, sé que ambos hemos estado lidiando con nuestros propios fantasmas. Alejandro se sintió como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. En su mente calculaba las posibilidades. ¿Era este un cierre o, quizás, el inicio de algo nuevo? Sintió una mezcla de frustración y esperanza, un pésimo cóctel emocional. La conversación lo había llevado a un lugar que no esperaba y que necesitaba entender. Mientras estaban allí, rodeados de murmullos y cafés humeantes, la revelación se apoderó de él. Su transformación era un proceso continuo, y este diálogo era solo un paso más. Pero nada estaba garantizado, y al mirar a Laura, supo que una decisión crítica estaba a punto de ser tomada, una que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El momento de la verdad se acerca, reflexionó mientras miraba hacia el horizonte, dispuesto a enfrentar lo que vendría. ¿Podrían reconciliar sus deseos y traumas, o el peso de los desacuerdos los separaría definitivamente? La pregunta se tambaleaba en su mente, resonando con la intensidad de un eco. La frágil cuerda que ataba sus corazones estaba siendo tensa de nuevo, y él se dio cuenta de que su viaje personal apenas comenzaba. ¿Cómo podría consolidar la sinceridad con Laura en una relación que parecía estar en la encrucijada? Alejandro respiró hondo, sintiendo la sala del café impregnada de una mezcla de nervios y esperanza. La conversación con Laura había desencadenado en él un torrente de emociones, pero ahora sabía que debía actuar con determinación y claridad respecto a su futuro. Miró a Laura y supo que aprovechar esa oportunidad era vital, tanto para ella como para él. Laura, estoy aquí porque necesito ser honesto, no solo contigo, sino también conmigo mismo. He entendido que he vivido con miedo, y eso me ha costado no solo nuestra relación, sino también una conexión genuina con mis propios sentimientos, confesó Alejandro, sintiendo que cada palabra resquebrajaba las barreras construidas desde el pasado. A medida que se adentraba en su verdad, Laura lo observaba con atención.
Él continuó hablando sobre su lucha con el egoísmo que lo había llevado a perder de vista lo que realmente importaba. Su voz se tornó firme mientras afirmaba: «No deseo dejar que los fantasmas del pasado gobiernen nuestras vidas. He aprendido que enfrentar mis propios errores es el primer paso hacia el crecimiento». El silencio que siguió fue tenso, pero de alguna manera liberador. Laura finalmente rompió el hielo, su voz suave pero contundente. «Alejandro, siempre hemos tenido una conexión especial, pero también hemos permitido que el miedo nos divida. Debemos decidir qué camino seguir. Podemos sanarnos juntos, pero será un proceso que exigirá honestidad y compromiso». Él sintió el peso de sus palabras. Esa era la verdad que ambos necesitaban. Era suficiente para él. La liberación que sentía le mostraba que podía abrir su corazón sin temor a ser juzgado. Ambas almas estaban en un punto decisivo, vulnerables pero listas para avanzar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esa conversación era el principio de un cambio radical en su manera de relacionarse, no solo con ella, sino también consigo mismo. Mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia el ocaso, Alejandro imaginó cómo su vida podría transformarse si decidían reconstruir lo que un día habían compartido. No era solo la relación con Laura que necesitaba un nuevo enfoque, sino también su relación con Mariana. Había aprendido que la honestidad y la introspección eran claves para su crecimiento personal y profesional. Después de un tenso intercambio de opiniones y emociones, Alejandro salió del café sintiéndose ligero. La presión de cargar secretos había disminuido, y para su sorpresa, entendió que había elementos de su relación con Laura que podía tomar como lecciones para su futuro. Era un nuevo día, y con la luz del atardecer a sus espaldas, Alejandro supo que su viaje hacia la sanación estaba apenas comenzando. Con una renovada confianza se dirigió a casa. Tenía que hablar con Mariana. Su relación necesitaba ese mismo aire de sinceridad que había cultivado con Laura. Generar un espacio donde ambos pudieran compartir sus preocupaciones y anhelos sin temor a ser juzgados era fundamental. Al entrar a casa, el aroma del té recién hecho llenó el ambiente. Mariana estaba sentada en el sofá, sumida en sus pensamientos. Fue un instante de conexión. Ambos sabían que debían abrirse el uno al otro. «Mariana, debemos hablar», dijo mientras se sentaba a su lado, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Ella lo miró, pero no hubo temor, solo expectación. Sin rodeos, Alejandro le habló de su conversación con Laura, compartiendo cada detalle, cada emoción que había resurgido. A medida que se expresaba, sintió que se liberaba del peso de los secretos, al mismo tiempo que la conexión con Mariana se hacía más intensa. Ya no había muros entre ellos. «Quiero que nuestro amor sea un refugio y no una carga», dijo finalmente Alejandro, sin ocultar la vulnerabilidad que danzaba en sus palabras. «Quiero que construyamos algo genuino, sin temores, donde ambos nos sintamos seguros para ser quienes somos realmente». Mariana sonrió, su mirada se iluminó. «Siempre quise que nos abriéramos el uno al otro de esta forma. Te prometo que yo también haré mi parte para derribar los muros que nos alejan». Su conversación continuó, fluyendo como un río que, por fin, había encontrado su camino. Supieron que las dificultades no desaparecerían de un día para otro, pero estaban listos para enfrentarlas juntos. Alejandro volvió a sentir la calidez del amor, esta vez fortalecido por la sinceridad y la vulnerabilidad compartidas. Ambos sentían que el proceso de sanación había comenzado, y aunque el camino podría ser sinuoso, estaban decididos a enfrentarlo de la mano. Alejandro entendía ahora que el verdadero crecimiento no solo dependía de su ambición, sino también de su habilidad para conectar y compartir con aquellos a quienes amaba. Era una nueva mañana, y mientras el sol brillaba en el horizonte, Alejandro sabía que había conquistado algo mucho más valioso que cualquier trofeo en su despacho. Había construido el fundamento de una relación sólida, cimentada en honestidad, respeto y amor mutuo. La verdadera victoria había sido aceptar la vulnerabilidad como fuerza impulsora. Este es el inicio de una nueva etapa, pensó Alejandro, confiando en que el futuro que estaba por adelante sería mucho más brillante.
Ahora te invito, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a continuar creando contenido poderoso. Comenta tus reacciones y teorías sobre este inspirador final. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.